Muy buenas, continuamos hablando de inducción electromagnética, ¿vale? Ya sabemos que el flujo magnético es el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo se relaciona el flujo magnético, ¿vale?, con el fenómeno de la inducción electromagnética. Lo primero es conocer en qué consiste el fenómeno de la inducción electromagnética y consiste en lo siguiente: es la aparición de una corriente eléctrica cuando varía el flujo magnético que atraviesa una superficie. Es decir, consideremos esta superficie, ¿vale?, pintada de negro, la cual está siendo atravesada, ¿vale?, si quieres, por 4 líneas de campo magnético. Aquí tienes tus 4 líneas. Y de repente, pues, porque giramos la espira, o porque tenemos un electroimán y le quitamos un poquito de intensidad a la corriente que lo recorre, por el motivo que sea, pasamos de 4 líneas de campo magnético a 3 líneas de campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que evidentemente el flujo electromagnético ha variado. Vale, pues cuando el flujo electromagnético varía, ¿vale?, cuando el flujo magnético, varía, lo que ocurre es que se induce una corriente, ¿vale?, en los límites del circuito. Y ahora la pregunta es: ¿esta corriente va a circular en el sentido antihorario o bien en el sentido horario? ¿Vale? Para responder a esa pregunta contamos con la ley de Faraday, ¿vale? Es decir, plantearemos una segunda posibilidad. La ley de Faraday establece que el sentido de la corriente inducida, ¿vale?, la corriente inducida es tal que el campo magnético asociado a dicha corriente se opone a la variación del flujo. Entonces, con esto tienes una regla muy sencillita, que es la regla de la mano derecha, ¿vale? En la regla de la mano derecha, tú coges tu mano derecha, ¿vale? No lo hagas con la izquierda, que si no te va a salir al contrario, ¿vale? La regla de la mano derecha, si el campo magnético va hacia arriba, ¿vale?, si tú pones campo magnético hacia arriba, señalas con el campo magnético, ¿vale?, con tu dedo pulgar. El resto de dedos te darán el giro asociado. Entonces, dado que la corriente inducida se opone a la variación del flujo, ¿cómo tendríamos, ¿vale?, qué corriente inducida tendríamos en este caso de aquí de arriba? He pasado de 4 líneas hacia arriba a 3 líneas hacia arriba, ¿verdad? Entonces, la corriente inducida va a ser tal que su campo magnético asociado, ¿vale?, va a intentar recuperar ese estado inicial. Si el campo magnético va para arriba, ¿vale?, la corriente tiene que ir en sentido antihorario, ¿vale?, por esta regla, por la regla de la mano derecha, ¿vale? Esa es la idea. En cambio, si de esas 4 líneas de campo que teníamos, ¿vale?, imagínate que pasamos a un segundo estado en el cual tenemos ahora 5 líneas de campo, ¿vale? La corriente que se va a inducir va a ser tal, ¿vale? Ahora he ganado 1, entonces se va a inducir una corriente de tal manera que su campo magnético asociado va a ir hacia abajo, va a intentar contrarrestar esta variación, ¿vale? Entonces, el campo magnético hacia abajo, si coges ahora tu mano derecha y pones el pulgar hacia abajo, te darás cuenta que el sentido de circulación es horario, ¿vale?, en oposición a antihorario antes. Así, de esta manera, de alguna manera podrías pensar que esta nueva línea cancela esa línea extra que ha aparecido, ¿vale? Esta fue la primera ley que nos hablaba de la inducción electromagnética, pero si os fijáis es una ley cualitativa, ¿vale? Nos dice, bueno, nos describe un poquito el comportamiento, pero no es cuantitativa. La ley cuantitativa es la denominada ley de Faraday-Lenz, ¿vale?, que establece, ¿vale?, que nos permite calcular, no solamente saber el sentido, sino calcular. La ley de Faraday-Lenz es que la fuerza electromotriz inducida, que se representa mediante esta letrita E, es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿vale? ¿Qué flujo? Pues el flujo magnético, por supuesto. El flujo magnético, como hemos visto antes, se define como el producto escalar B por S, ¿vale?, el número de líneas de campo magnético que atraviesa una superficie. Así que vamos a tener el módulo de B, el módulo de S,
y obviamente el coseno de alfa siendo alfa el ángulo que forman los vectores campo magnético y superficie, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a poder variar el flujo magnético? Pues vamos a ver, el flujo magnético depende de tres coleguitas. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Y todos los ejercicios de selectividad de Madrid, ¿vale? Se pueden resumir en caso 1, varía B, caso 2, varía S, o caso 3, varía alfa, ¿vale? Y solamente en el caso de la selectividad, ¿vale? Si estás mirando estos vídeos y tu objetivo no es la selectividad de segundo de bachillerato, pues evidentemente te pueden complicar más las cosas, ¿vale? Pero si lo estás mirando para preparar la selectividad, en concreto en Madrid, solamente va a variar 1 en cada ejercicio, ¿vale? Así que vamos a ver cómo peleamos todos y cada uno de estos. El caso 1, varía B. Típico enunciado. Sea un campo magnético que responde a la expresión B es igual a 3t más 0,05, ¿vale? Donde t es el tiempo en segundos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que a la hora de evaluar cuánto vale esa fuerza electromotriz inducida, menos la derivada temporal del flujo, es la derivada temporal de B por S por el coseno de alfa, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que la superficie de tu espira va a ser siempre la misma, el coseno de alfa va a ser siempre el mismo y aquí vas a tener que multiplicar por menos la derivada de la expresión del campo magnético con respecto al tiempo. Derivada de esta expresión con respecto al tiempo, pues si B es 3t más 0,05, evidentemente su derivada va a ser 3. Fuerza electromotriz inducida, pues nada, sustituir ese valor de la derivada, ¿vale? Ese valor de menos 3, ¿vale? Por la superficie, por el coseno de alfa, ¿vale? Y ya está. Y te darán la geometría, ¿vale? Para la superficie, pues dos posibles geometrías. Típicamente te van a decir una espiral circular de radio R, ¿vale? Con lo cual, pues pi r cuadrado. Y típicamente en estos ejercicios no suelen buscar rarezas, ¿vale? Típicamente el ángulo suele ser 0. Te suelen decir, pues eso, que la espira está ahí y que el campo magnético la atraviesa de manera perpendicular a su superficie, con lo cual el vector B y el vector S pues forman un ángulo de 0 grados y no suele haber más problema, ¿vale? El segundo apartado, o sea, la segunda posibilidad, el segundo tipo de... Bueno, como último apunte, hay veces que cuando te plantean este tipo de ejercicios, lo que te dicen es un campo magnético varía a razón de 0,3 teslas por segundo, ¿vale? Que no te engañen, te están dando ya directamente el valor de la derivada, ¿vale? Ya está. Con lo cual, a lo mejor tú vas a ir buscando esa expresión, esa dependencia del campo magnético en función del tiempo y resulta que no la hay, ¿vale? Porque ya te están dando el valor de la derivada. Eso es lo más raro, ¿vale? Que te pueden llegar a poner. En determinado momento he visto un campo magnético que era una expresión cuadrática, ¿vale? Numerito por t cuadrado más numerito por t más c, algo del tipo 2t cuadrado menos 3t más 1 o algo así. Entonces te pedían aquí evidentemente su derivada va a depender del tiempo, ¿vale? Pues por ejemplo en esta tendrías un 4t menos 3 y entonces te piden el valor de la fuerza electromotriz inducida en t igual a 4, ¿no? Entonces tú dices, pues en t igual a 4, todo el resto de factores que son constantes, que están relacionados con la geometría, multiplicado por la derivada, esa derivada evaluada, ¿vale? En t igual a 4, que daría 4 por 4, 16, menos 3, pues 13, ¿no? Eso sería un 13, ¿sí? No hay más posibilidades, ¿vale? Para hacerte un lío. El caso 2, en el que varía la superficie, ¿vale?
Cuando varía la superficie es un dispositivo, bueno, pues te puede parecer, no sé, retorcido, como tú quieras, ¿no? Cuando varía la superficie, lo que tenemos es, te suelen decir, sea un circuito formado por conductores, ¿vale? Y finalmente tenemos y el circuito se cierra por un hilo conductor que va con dos deslizaderas, ¿no? Entonces se va deslizando por aquí y tenemos un campo magnético que vale pues lo que sea, siempre perpendicular al circuito, ¿no? Típica, aquí no se van a poner a jugar con los ángulos, ¿vale? Entonces, imagínate, pues eso, ¿no? Que tenemos un campo magnético de 0,5 teslas, siempre te van a decir que va a ser perpendicular, ¿vale? Si quieres, pues pensamos que este es un B igual a 0,05 teslas, vector unitario K, ¿vale? Y nuestro circuito pues define los ejes X e Y. Entonces, te dicen, si movemos la deslizadera, se fuerza a ser movida con una velocidad v hacia la derecha, ¿vale? Si quieres, por poner un número, decimos que la velocidad es 2i metros por segundo. Te darán esta longitud, suponte que es una longitud de 1 metro, ¿vale? Y entonces te dicen, calcula la fuerza. Entonces la pregunta típica es calcular el valor de la corriente inducida y el sentido de la misma, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace este tipo de ejercicios? Pues vamos a ver. Para contestar a la pregunta del sentido de la misma, si te fijas, estos campos magnéticos de los cuales estamos viendo pues, la parte de atrás, pues de alguna manera el hecho de que el circuito se vaya ampliando, ¿no? Porque en determinado momento pues esta barrita pues ha pasado aquí, y donde antes estaban pasando 6 líneas, pues ahora ya pasan 9, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que por la ley de Faraday, el número de líneas de campo magnético hacia adentro está aumentando. Y como el número de líneas de campo magnético hacia adentro está aumentando, la corriente se va a inducir de tal manera que el campo magnético asociado a dicha corriente va a querer de alguna manera contrarrestar ese fenómeno. Así que el campo magnético asociado a esa corriente va a ser tal que su sentido de circulación va a ser antihorario, ¿vale? Para que así las líneas de campo magnético que están ganándose hacia adentro tengan su contraposición con líneas de campo magnético inducidas que van a venir hacia afuera, ¿vale? Así que así estaría peleado el sentido de la corriente, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo calculamos el módulo de esa corriente. Para calcular el módulo, ¿vale? La fuerza electromotriz inducida es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, lo cual es menos la derivada temporal de el módulo del campo magnético, el módulo de la superficie y el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Que evidentemente el ángulo que forman es 0 y por lo tanto este coseno es 1, ¿vale? El campo magnético va a ser constante, ¿vale? Entonces me queda el valor del campo magnético con menos, ¿vale? Y ahora viene la derivada temporal de la superficie. ¿Cuánto vale la derivada temporal de la superficie? Pues si te fijas, esto es menos b por la derivada temporal de un rectángulo, ¿vale? Que tiene este área, ¿vale? Y el área de un rectángulo es una dimensión por la otra, es decir, sería la longitud L, ¿vale? Que en este caso hemos dicho que es 1 metro, por la otra dimensión, pero claro, esta dimensión de aquí se está moviendo hacia la derecha a velocidad v, constante, ¿vale? Por lo tanto, velocidad por tiempo, ¿no? Es un movimiento rectilíneo uniforme, el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, así que esto lo pones aquí. Con esta información estamos en disposición de calcular esta derivada, que es muy sencillita, es una derivada con respecto al tiempo de dos constantes multiplicadas por el tiempo, ¿vale? Entonces es menos b por L por v. A ver, cuidado con este menos, ¿vale? Este menos es la expresión de la ley de Faraday, ¿vale? Este menos significa oposición
a la variación, ¿vale? Por lo tanto, nosotros que ya hemos determinado que el sentido de circulación de la corriente es antihorario, ¿vale? Ya está, olvídate, y que este signo menos no te dé la lata, ¿vale? Y esto te lo digo porque una de las preguntas posteriores es: calcule usted la intensidad, ¿vale? Y si te sale aquí una fuerza electromotriz negativa, te dan un valor de resistencia, y entonces de repente acabas escribiendo que tienes una intensidad negativa, y entonces te lo tachan, ¿vale? Así que interpretemos correctamente ese menos y calculemos correctamente los valores que nos piden, ¿vale? Resultado importante, ¿vale? La fuerza electromotriz inducida es menos B por L por V, ¿vale? Este es el típico problema que recibe el nombre de deslizadera, el problema de la deslizadera. Es una fuerza electromotriz, ¿vale? Por lo tanto, sus unidades son voltios, ¿vale? Ponlo, es un voltaje. Y el tercer y último tipo de ejercicios que nos podemos encontrar, ¿vale? Hemos dicho que se podía variar B, podía variar S o podría variar el ángulo, ¿vale? Este tipo de ejercicios es fundamental, ¿vale? Porque recibe el nombre de alternador o motor, ¿vale? Y básicamente es el fundamento y el principio de funcionamiento de los motores, con lo cual, pues, os podéis imaginar que son ejercicios muy, muy, muy importantes. Básicamente tú tienes una espira que está metida dentro de un campo magnético, ¿vale? Ese campo magnético es fijo, ¿vale? Y entonces esta espira, pues tú la puedes hacer girar, ¿vale? Esta espira está girando de tal manera que el ángulo que forman el campo magnético y la superficie varía constantemente. Ese movimiento, ¿vale? Ese movimiento alfa se trataría de un movimiento circular y uniforme y sería igual a omega por el tiempo, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que va a pasar en el interior de esa espira? Pues que se va a inducir una fuerza electromotriz conforme a la ley de Faraday-Lenz, que coincide con la derivada temporal del flujo, ¿vale? Menos la derivada temporal del flujo, pero el flujo es B escalar S, y esto es menos la derivada temporal del módulo de B por el módulo de S por el coseno del ángulo que forman, pero el ángulo que forman es omega t, ¿vale? Típicamente ese campo magnético lo produce un electroimán y es constante y ya está. La superficie, pues es la superficie de la espira, también es constante, ¿vale? Entonces nos queda que esto es menos B por S por la derivada temporal del coseno de omega t. Así que derivamos con respecto al tiempo el coseno de omega t y resulta que esto es menos B por S y la derivada con respecto al tiempo del coseno es el seno de omega t, y ahora la derivada de la derivada del coseno es menos el seno, ¿vale? Perdón. Y la derivada con respecto al tiempo de omega t es omega, ¿vale? Así que menos por menos más b por s por omega por el seno de omega t, ¿vale? Voltios. Hay a quien le gusta decir que la fuerza electromotriz es un valor máximo, ¿vale? Multiplicado por el seno de omega t. Claro, de esta manera definimos la fuerza electromotriz máxima como B por S por omega. Ahí lo tienes. Esta expresión es la que abastece de electricidad las ciudades, ¿vale? Cualquier sistema de producción de energía se basa en hacer girar una espira dentro de un campo magnético. Lo que pasa es que lo que hace girar esa espira, pues bueno, en un salto de agua evidentemente es el agua que cae. En una mina que quema carbón, pues quemas carbón para evaporar agua, el vapor de agua sale y hace que gire la espira. Y así producimos electricidad. Una central nuclear lo que hace es evaporar agua aprovechando la fisión de átomos radiactivos.
¿vale? Pero es este el fundamento, ¿vale? Así que, pues como puedes comprender, esta es una fórmula muy importante que tiene muchísimo impacto sobre nuestras vidas y que además pues, suele caer bastante, ¿vale? Pues esto es, estas son las ideas que tienes que tener claras. A partir de aquí, todos y cada uno de los ejercicios es cuestión de sustituir estos valores, ¿vale? Y que sepas que no se salen de este esquema, no se salen nunca de este esquema, ¿vale? Así que si lo tienes claro, será cuestión de que practiques un poquitín los ejercicios que dentro de poquito voy a ir colgando y ya verás cómo eres un hacha y no fallas en ninguno. Venga, un abrazo y espero que os haya gustado y os haya servido.